Caballeros Oscuros, Ladies y Lords. Hoy les voy a contar cosas interesantes sobre los vampiros. Drácula, ¿es el más famoso de los vampiros? Sí, pero no el único. ¿El vampirismo es mito o realidad? Soy Lola Chorfranisi, anfitriona del podcast de Progeny en español, y comenzamos. Los vampiros llevan entre nosotros desde hace milenios, aunque no de la manera que pensamos. Hoy forman parte de la historia real de la humanidad y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Dejemos de lado las versiones ñoñas de hoy en día. Los vampiros como Edward Cullen, Lestat o incluso Alucard no le durarían ni un segundo a los vampiros antiguos, los vampiros de verdad. Pero, un momento, ¿estoy insinuando que existieron los vampiros? Bueno, la figura del vampiro lleva con nosotros mucho más tiempo incluso que la historia escrita. Y sí, en cierto sentido nos hemos topado con vampiros de verdad a lo largo del tiempo. Por supuesto, estos no se ajustan para nada a la versión que probablemente tengas de los vampiros. Vamos a hablar un poco de ellos, de su mito, de su figura y de su realidad. Como ya hemos dicho, en la historia existen personas señaladas y marcadas por el vampirismo. La historia ha recogido algunas de ellas, todas enmarcadas en la violencia y la gran mayoría de veces por la oscuridad. Pero, ¿a dónde acaba la historia y comienza el mito? En Kingra, un pueblo de la antigua región de Istria, hoy conocida como Croacia, vivió y murió un campesino llamado Jure Grando. Según se recoge en los archivos, Jure murió en 1656 debido a una enfermedad. Volvió esa misma noche como un estrige o strigón y estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años. Cuentan los documentos que atormentaba y violaba a su viuda, asaltaba a la gente, aterrorizaba a los niños, apareciendo por la noche a través de las ventanas. Varios lugareños se reunieron por fin, tras un tiempo, y trataron de dar caza al vampiro de Jure, lo que consiguieron no con una estaca, como dictamina el folclore, sino cortándole la cabeza y realizando un exorcismo. El caso de Jure es importante dentro del mundo de los vampiros por ser el primero documentado oficialmente de la historia. ¿Que existió? Lo sabemos. ¿Que algo ocurrió en Kringa? También, pero ¿qué pasó realmente? No siempre podemos apartar la oscuridad de los hechos del pasado tiempo atrás. Los escoceses son amantes de las historias de fantasmas y otras criaturas fantásticas. Y no es de extrañar que posean varios vampiros en su folclore llenos de castillos y abadías ominosas regadas por la lluvia. De hecho, fue el castillo Slains en Crudel Bay el que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula. Pero ahora vayamos a Melrose. Entre las paredes de la derruida abadía, allá por 1138, cuentan los textos de Guillermo de Newburgh, que vivió un capellán nada ortodoxo. Este sacerdote gustaba de cazar a caballo con su jauría de perros, pero sus excesos y su ineptitud como cura fue llamado Humber Priest, o el cura perro, o cazador. Dicen que cuando murió no tuvo mejor cosa que hacer que volver como vampiro y atormentar a los ciudadanos de Melrose. También cuentan que los abades le dieron caza y lo expulsaron de este mundo mediante un hachazo en la cabeza y una pira funeraria. Ahora nos vamos a Europa del Este, el caso de Petar Blagojevich. Es uno de los mejores documentados del siglo XVIII sobre esta histeria vampírica. El bueno de Petar vivió cerca de Kisilova en Serbia en tiempos complejos de guerra y conflicto. Y como de costumbre, en estos casos, murió para volver un día después para matar gente. Según contaron sus conciudadanos, Petar asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Todos los finados eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. La cuestión es que la histeria se apoderó del pueblo, que amenazó a la autoridad local para que tomara cartas en el asunto, pasando por encima de la autoridad municipal. El cuerpo de Petar fue exhumado, él saltándose la ley, y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo, según relatan los documentos. El cuerpo fue desmembrado y quemado, y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, no tomó ninguna represalia.
Arnold Paole fue un militar en tiempos revueltos. Una noche, cuentan los informes, fue atacado por un vampiro, pero se salvó de convertirse en uno comiendo la tierra de la tumba del monstruo. Sin embargo, cuando murió, tiempo después, volvió como vampiro. Eso decían los lugareños. El caso de Paola es especial porque fue el determinante que desencadenó la epidemia del vampirismo de la Europa del Este del siglo XVIII. Según las fuentes, el ataque de Paole a varios animales y personas habría causado la continuación de esta enfermedad, que afectó como mínimo a 16 personas más. Puesto que el miedo a los vampiros venía creciendo desde décadas atrás, esto levantó la alarma entre las autoridades que comenzaron a investigar, exhumar y realizar informes sobre los supuestos vampiros. Como que solo ayudó a extender el rumor sobre la existencia de estos seres del Averno. En 1582, Johannes Cuncius, un respetado comerciante, se cayó de su caballo. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible por curarlo, Cuncius, debido a los delirios por la fiebre, se imaginaba a él mismo ardiendo en el infierno. Finalmente falleció. Y en el momento que largaba su último aliento, dicen que un gato negro apareció por la ventana y se acostó en la cama de él. 2 días después, según recogen las crónicas, su fantasma comenzó a aparecerse por toda la villa de Silesia. Y su visita era notada por todos debido a su horrible olor, mucho más maligno y desagradable de lo que las palabras pueden contar. A diferencia de otros vampiros, Cuncius no se dedicó a beber sangre ni a matar gente, sino a molestar a las personas. En cierto sentido, Cuncius se identificaría actualmente más como un zombi que como un chupasangre. Pero por entonces no existían los zombis. Tras aguantar sus felonías unos meses, el pueblo decidió exhumar el cadáver de Cuncius, arrojarlo a la hoguera y chau vampiro. ¿Cuál fue el primer vampiro de la historia? Esta pregunta no tiene sentido si tenemos en cuenta el origen de estas criaturas mitológicas. La figura vampírica existe desde tiempos inmemorables. Y es que antes de la existencia de un imaginario tan extenso y detallado como puede recogerse en libros, obras, cines y cómics, solo existía eso mismo, la imaginación. El vampiro, demonio o sombra era la personificación del mal. Los rasgos de los vampiros varían de una cultura a otra de forma sorprendente. La forma de volver al mundo como espíritu horrible es muy diversa. La existencia de los vampiros recorre la Tierra, tanto en el tiempo como en la extensión, existiendo en prácticamente todas las culturas. Y lo único en común no es que bebieran sangre ni que le diera la luz del sol, características mucho más modernas, sino ser el agente del mal. En algunas leyendas de vampiros, como la de Cuncius, estos seres se parecen más a otra criatura, como los zombies o demonios. También los hay familiares o relacionados con las hadas. El vampiro, junto al demonio, puede que sea la figura malvada y oscura más presente en toda la cultura de la humanidad. Pero, ¿qué tiene la ciencia que decir al respecto? ¿De verdad existen los vampiros? ¿Como seres sobrenaturales? No. Cuando alguien muere, lo hace definitivamente. ¿Existe alguna enfermedad que convierta en vampiro? Tampoco, aunque en el planeta existen animales hematófagos, vampiros, por ejemplo. No hay ninguna patología que modifique la fisiología y el metabolismo humano para adquirir las necesidades de un vampiro. Por el contrario, sí existen otras enfermedades que podrían haber ayudado a identificar, bajo la luz de la ignorancia, a ciertas personas con estos seres. Estas patologías son de origen eminentemente psicológicos. Pero también existen casos como la peste o la rabia, que bajo situaciones de histeria podría potenciar esta figura. Otras terribles enfermedades, como la porfiria de Günther, una enfermedad rara congénita que provoca terribles lesiones en la piel como consecuencia de la exposición al sol,
podrían ser culpables de leyendas y características atribuidas al vampirismo. En cualquiera de los casos, muchos más importantes que las enfermedades, que solo se entienden en el ámbito del desconocimiento, es en realidad la pena, el dolor, la violencia y la maldad humana las que han identificado a los verdaderos vampiros de la historia. Veamos, por ejemplo, al famoso caso de Vlad Tepes, que se encuentra en claroscuros, o el de la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory, quien ostenta el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, 650 personas, y que puede que sea el caso vampírico que más ha cimentado en la realidad la idea de los monstruos que acechan en la oscuridad del corazón humano. También podemos agregar en la lista de vampiros a Lilith, a Lamia, a Camazotz, a Cibatateo, al Negro Cimarrón, al Pihuichem. Pero de ellos quizás hablemos en el próximo episodio. Esto ha sido todo. Les deseo que tengan caminos seguros y oscuros. Besos y hasta la próxima.